Pasaron 36 minutos de las 8 de la mañana. Está aquí a mi derecha Gabriel Cornelo Aldao, un amigo de la casa y además amigo de otros foros. Nos hemos visto un montón de veces. Cuando pasan las elecciones o mientras están ocurriendo, nada, nos da por analizar, nos da por rosquear un poco, porque si la gente no tuvo suficiente de elecciones, nosotros sumamos ahí una pata, diría un poquito más cualitativa, tratando de poner en limpio qué es lo que ha ocurrido. Él está a cargo del observatorio de la Universidad FASTA, suele compartirnos los resultados de los distintos informes que hacen, que son súper interesantes. Y bueno, en este caso le hemos invitado para conversar un poquito de lo que ha dejado este 7S tan particular, porque ahora vamos rumbo al 26O. No tenemos respiro. ¿Qué haces, Gaby? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día, Alfredo. ¿Todo en orden? Gracias por la invitación. Todo en orden. Gracias por venir. A Bueno, vos. la gente dice, por fin pasaron las elecciones. Bueno, lo lamentamos mucho por ustedes. Nosotros vamos a seguir hablando de elecciones un rato largo. ¿Qué es lo primero que ves, che, en lo que ocurrió el último domingo, así como para subrayar? Bueno, varias cosas, ¿no? Primero, esta elección suponía un desafío acerca de cómo interpretar los resultados. Ujú. Siempre, antes de cada elección, uno se encuentra con personas, no porque uno sepa mucho más que los otros, sino porque está un poquito más enterado, que te preguntan, a vos te debe pasar, a mí me sucede, Totalmente. qué día se vota, ¿no? Y qué se vota. En la previa. Sí, sí, el mismo día, ¿no? Exacto. Incluso. Hoy son las PASO, me preguntaron. Claro. No. Este domingo que pasó me encontré con la situación de que algunas personas me preguntaron qué voté, ¿no? Ni Buenísimo. siquiera en la situación de haber entrado y salido del cuarto oscuro, para muchas personas quedó muy en claro qué fue lo que fue a votar. Ujú. Eso como primera cuestión. Bueno, lo cierto es que era una elección diferente, una elección provincial, la primera vez que nosotros como generación protagonizamos una elección de este tipo. En los años 40 en la provincia de Buenos Aires se hicieron elecciones separadas de las elecciones nacionales, y lo que suponía esta elección era un desafío para interpretar los resultados. Iba a haber otra pregunta al concluir la jornada que tenía que ver con quién ganó. Y la verdad que a priori iba a ser difícil determinar quién ganó, porque lo cierto es que hay 8 elecciones seccionales y 135 otras elecciones municipales. Por lo tanto, determinar quién ganó a priori iba a ser difícil. Sin embargo, el resultado fue como muy categórico y no fue difícil determinar quién ganó. Por lo tanto, lo que tenemos fue un resultado categórico que nos evitó tener que hacer alguna martingala estadística o matemática para entender o interpretar respecto de estas 8 elecciones más estas 135, cuál fue el resultado más que favoreció a quién. O sea, el 13% de ventaja del oficialismo provincial facilitó el análisis posterior. Exacto. Si hubiese habido una diferencia una diferencia mínima, ¿sí? Lo que habría que haber hecho sería alguna cuenta un poco extraña, mezclando categorías, mezclando secciones, lo que los puristas de la estadística dirían no corresponde hacerlo. De hecho, fíjate que en las últimas horas previas a las elecciones, el propio presidente Javier Milei hablaba de un empate técnico y muchos nos preguntábamos cuál es la elasticidad de ese concepto, porque uno abajo, uno arriba, décimas más, décimas menos, hasta dónde alguien puede estirar esa definición. Bueno, por suerte, como vos decís, no, por suerte en el sentido analítico, no hubo Tal que cual. estirar ningún concepto porque aritméticamente estaba solucionado. Claro, no está bien digamos, mezclar todos los votos de todas las categorías como si fuera una única categoría. Obvio. Y a partir de ahí decir, No era una ganó ejecutiva, claro. Sí, sí. Hay listas que participan en una sección pero no participan en otra, por lo tanto, ¿cómo la contás? Bien. Entonces, pero lo cierto es que esta vez el resultado fue tan amplio que no hubo que hacer ninguna alquimia desde ese punto de vista. Entonces, más allá de la cuestión metodológica, lo que sí esto da cuenta de que el resultado fue lo suficientemente amplio como para no tener que andar dando demasiadas vueltas. Bien. Eso me parece que es lo sobresaliente. Por otra parte, me parece que la apuesta del gobierno nacional de involucrarse de la manera que lo hizo en las elecciones provinciales lo dejó expuesto a una situación de crisis o de zozobra política que por estas horas se agudiza, porque está siendo acompañada por una situación económica que, digamos, desde hace tiempo no viene bien y viene de mal en peor. Me parece que fue una decisión, digamos, estratégica de cómo enfrentar esta elección desacertada, en el sentido de que, bueno,
podíamos considerar esta como una elección provincial que quedaba encapsulada como tal. Bueno, pasó una elección provincial, listo, ahora vamos a la elección nacional, que es lo que nos preocupa y nos ocupa. El gobierno se predispuso a esta elección provincial con un discurso de todo o nada, de ponerle el último clavo en el cajón al kirchnerismo y demás, y fue ese propio discurso el que ahora lo compromete con este resultado tan adverso. ¿Sí? Digamos, ese propio discurso, digamos, tan lanzado hizo que ahora, digamos, en un resultado adverso le haga muy difícil retroceder en un contexto que, insisto, si uno levanta la cabeza de las elecciones y mira la situación económica y política, ya está claro que el panorama es complejo, es difícil. La economía está en una situación muy frágil desde hace muchos años, que el gobierno no ha acertado a robustecer. Al punto tal que si la situación económica, si todo hubiese marchado, si todo marchara de acuerdo al plan, no habría de qué preocuparse, ¿no? Es una derrota provincial. Si todo marchara de acuerdo al plan, no habría motivo para la preocupación. Es una elección provincial, una más, listo, pasó. En octubre ocupémonos de otra cosa. No puede darse ese lujo el gobierno nacional. Queda un tranco hasta octubre, que claro, en la previa te decían, están pegadas, no pasa nada, no hay lugar para sorpresas, y hoy de repente parece que no son 33, 34 días, sino que puede hacerse largo. Una cosa que también me interesa analizar con vos es, ustedes suelen hacer un montón de informes respecto de lo que pasa en Mar del Plata en términos de inquietudes, preocupaciones, expectativas del ciudadano y la ciudadana marplatense, y claro, entre las 135 elecciones municipales estaba la de General Pueyrredón. A uno, como nerd, le interesa ver lo que está pasando, por ejemplo, en las comisiones, habitualmente en el Consejo Deliberante, y ha advertido en los últimos años una dinámica propia de la aritmética de la composición actual del cuerpo legislativo, con mayoría automática por parte del oficialismo en su alianza con entre el macrismo tradicional, el radicalismo y la coalición cívica, le garantizaba los números como para que lo que se quería tratar se trataba, lo que no se archivaba. Era bastante mecánico el procedimiento en las comisiones. Bueno, en principio al menos me parece que el dato más importante es que esa aritmética se rompió. Después vamos a ver qué reacomodamientos hay a partir de diciembre, pero en principio, incluso en una elección que el intendente de Mar del Plata podría decir de General Pueyrredón fue buena dentro de lo que han sido las derrotas de La Libertad Avanza, este nuevo armado, en el resto de las secciones electorales. Bueno, la fórmula que encabezaba él como candidato a senador triunfó. El esquema de La Libertad Avanza se impuso también en General Pueyrredón, pero modifica un poco esa aritmética, ¿no? Y el juego político que va a derivar de ella, al menos en el Consejo. Sí, desde ya no sabemos. En estas 8 elecciones que ocurrieron, La Libertad Avanza gana 2, una de las la más importante que gana, digamos, tenemos que poner relieve eso. La elección más importante que gana La Libertad Avanza a nivel seccional es la de la quinta, la ciudad principal es Mar del Plata, su intendente se compromete con este proyecto político de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. Y asume el riesgo además de poner el nombre y el cuerpo al frente de una boleta, dejando un cargo, ¿no? Ejecutivo, ni más ni menos. Exacto. Haciendo una cuenta respecto de quizá no tanto ocupar el cargo legislativo para el cual se comprometió, se postuló, sino quizá se dice desde hace mucho tiempo de asumir algún cargo ejecutivo. Lo que lo ratifica como una figura política que en todo momento ha estado más allá de Mar del Plata. Ha sido el intendente de Mar del Plata, los marplatenses evidentemente han valorado de manera permanente su gestión, pero todo el tiempo que estuvo esta sensación de que el propio intendente no solo tiene una parte en Mar del Plata, sino también en otros lugares de la política provincial y nacional. Es una figura que se proyecta hacia afuera de manera permanente. Hay otros intendentes que en el pasado no han tenido esa actitud o han hasta eludido esa actitud. No han querido ser así. Montenegro ha vivido siempre con esa característica de manera armónica, digamos, en su identidad. Bueno, por un lado hay que destacar eso, digamos. En medio de esta derrota, Montenegro aparece como una figura que ha salvado la ropa. Tal cual. Ha salvado la ropa. Tanto para La Libertad Avanza a nivel provincial como en el municipio, ¿sí? En el municipio esto es así. Efectivamente, con este resultado, el oficialismo pierde su mayoría automática, y también me parece que esta es una cuenta
que todos los ejecutivos municipales sacan. Sabe que las mayorías automáticas son transitorias, duran 2 periodos, dura a lo sumo 2 periodos o un plazo de 2 años, y que en ese, mientras se la ejerce y se la tiene, y me parece que esto es interesante, hay una necesidad de capitalizarla al máximo. Yo me preguntaría, ¿para qué capitalizó al máximo durante estos 2 años la gestión de Montenegro esa mayoría automática? Es una situación que se presenta, ¿sí? Y me parece que es muy claro que otras gestiones han logrado, durante ese plazo de las mayorías automáticas, capitalizar esa situación para implementar, imponer, promover políticas públicas que han definido de una manera muy categórica las ciertas gestiones, ¿sí? Pues remitámonos al momento de Aprile, ¿sí? En donde estuvo la sobretasa de los 3 y 4 pesos. Pensemos en la gestión de Gustavo Putti, donde también, digamos, la mayoría automática fue utilizada para poner en marcha medidas que, si bien requerían consenso, finalmente se impusieron, código de publicidad. Entonces, no encuentro en la agenda de la gestión de Montenegro algo que haya caracterizado esta agenda automática. O sea, avanzaban los expedientes, pero a lo mejor no veías algo que, bueno, podía ser identificado como una directriz central de la gestión. Yo creo que ahora que Montenegro aparece en esta situación en donde se aleja de la intendencia, es momento de reflexionar respecto del legado de la gestión del Montenegro, ¿no? Entonces, si miramos un poquito para atrás y decimos, bueno, ¿cuál es el legado de la gestión de Montenegro? Y a veces este legado está hecho, digamos, a fuerza de, o en base a la existencia de un consejo deliberante que permite que las cosas fluyan, se aprueban rápidamente. Entonces, lo que digo es, la pérdida de esta mayoría automática no significa para un gobierno de este signo la pérdida de un instrumento que le haya permitido gestionar o hacer algo categórico que haya modificado, dejado una impronta en el rumbo o la identidad de Mar del Plata, ¿no? Bien, aparece Gaby en este escenario. Estamos hablando con Gabriel Coronelo Aldao. Él es el coordinador del observatorio de la Universidad FASTA. No sé si la palabra es resurgimiento, pero bueno, el reposicionamiento, si querés, de las estructuras más vecinalistas, como el caso de Acción Marplatense, ¿no? Que va a tener un bloque de 4 concejales, que no es menor, y a su vez, bueno, después ver cuál es su relación con el espacio, obviamente, de Fuerza Patria. Y a su vez tenemos la aparición de Gabriela Azcoitía encabezando una fórmula junto a Ariel Martínez Bordaisco, detrás de la cual están, entre otros, pero me diría que con un papel preponderante, la Unión Cívica Radical, que tiene que también ver cómo se reacomoda tras su salida del esquema del oficialismo a partir del oficialismo municipal a partir del 10 de diciembre, pero que va a tener un peso aritmético también ahí a la hora de definir si proyectos avanzan o no. Con lo cual vemos ahí que hay, bueno, la aparición al menos de más actores, me parece, ¿no? Que eso por lo general uno puede decir, bueno, en un parlamento o en una legislatura o en un consejo fragmentado a veces las cosas no avanzan, pero me parece que en el plano de la discusión pueden aportar un poquito más de cuestiones ricas al debate, ¿no? Sí, le dan más variedad al debate. Por supuesto, depende de cada una, de las características de cada una de las 24 personas, hombres y mujeres, que se van a sentar ahí. Pero a priori sí le da más variedad al debate, no solo al debate, sino a los intereses que se llevan a ese lugar. Al final de cuentas, los 24 concejales son 24 vecinos de Mar del Plata que deben estar pendientes de lo que ocurre con los vecinos de la ciudad de Mar del Plata, y son, en la línea jerárquica institucional en la cual está organizada nuestra república, nuestra provincia de Buenos Aires, las personas más cercanas con los vecinos. Claro. ¿Sí? Ha habido momentos en donde a mí me parece que en el pasado el Consejo Deliberante ha sido interesante, en donde se da una dinámica de permanente contacto de los concejales con los vecinos. En una situación en donde la gente permanentemente entraba a la municipalidad y buscaba algún concejal que tomara su inquietud. Y eso convierte el Consejo Deliberante en un escenario más o menos interesante. Pero hay otros momentos en donde hay como una dinámica de palacio, ¿no? En donde la gente no entra al Consejo Deliberante, ni los concejales van a los barrios, ni se ponen en contacto con las problemáticas propias de los vecinos. Y esos momentos hacen que los consejos deliberantes sean aburridísimos. Total. Entonces, que haya más variedad de personas, a priori, es interesante en la medida en la que hay oídos más abiertos a distintos intereses. Bien. Que estén más allá de los intereses de palacio,
¿no? Y me parece que los intereses más relevantes, más significativos que podrían llevarse al Consejo Deliberante en el contexto actual son efectivamente los intereses propios de los vecinos de a pie. Se establece en determinados momentos como una cultura de que eso sí debe ocurrir en el Consejo Deliberante y en otros momentos no, en otros momentos esto está como súper ausente. Bueno, aprovecho, mira, para cerrar algo que vos me comentabas fuera del aire. Ustedes laburan permanentemente en relevamientos de, entre otras cuestiones, preocupaciones, inquietudes, qué es lo que tiene en la cabeza el ciudadano, la ciudadana promedio en la ciudad de Mar del Plata, y tenés datos frescos en ese sentido que va en línea con lo que vos planteás. Alguien que para un concejal en la puerta del Consejo Deliberante o en la puerta del Palacio Municipal es para plantearle cosas que, mira, incluso si hacemos un paneo de lo que pasa entre los oyentes, imaginamos que más o menos tienen perfiles coincidentes. ¿Qué es lo último que están viendo ustedes en ese sentido con los informes que elaboran en el observatorio de la universidad? Sí, los datos que tengo para compartirte son de un resultado de una encuesta que acabamos de cerrar, que tiene que ver con preguntar a los marplatenses cuáles son sus principales preocupaciones. Es una encuesta que se hace del año 2014, lo que nos permite ver cómo van variando las preocupaciones. Siempre una hipótesis es preguntarse cómo varían las preocupaciones de este año respecto de las del año anterior. La conclusión es siempre la misma. Las preocupaciones no cambian, son siempre las mismas. Algo que podemos decir acerca de esto es que qué lamentable, porque nos vienen preocupando siempre las mismas cosas que no se solucionan. Y no aparece la solución, claro. Son en alguna medida obvias ciertas preocupaciones, como la principal preocupación individual aparece la inseguridad, por lejos como la primera. Ahora, esto a nivel local. Cuando preguntamos por otras preocupaciones, que en este caso le decimos a la gente no que elija una preocupación que nosotros le preasignamos, sino que nos diga libremente qué le preocupa, aparecen un montón de preocupaciones de orden económico. Por lo tanto, podríamos decir que como asunto general, la principal preocupación de los marplatenses, por lejos, tiene que ver con la economía. ¿Y cuáles son los temas específicos de la economía que le preocupan? El principal, que ha subido bastante, tiene que ver con la desocupación. Mira. Le ponemos como etiqueta desocupación algo que tiene que ver con, de una manera más genérica, con el trabajo, ¿sí? Lo que le preocupa al marplatense en términos económicos, en primer lugar, tiene que ver con el trabajo. Creo que el indicador de desempleo que tiene el INDEC que nos presenta se está quedando corto para interpretar una realidad que está viviendo la clase trabajadora, que no tiene que ver con que no tiene empleo, no tiene ocupación, sino más bien con que está preocupado por la calidad de ese empleo, por las características de ese empleo. La ocupación se resuelve. Mal que mal se hace una changa, mal que mal se usa Uber, se hace reparto de comida. La gente está ocupada. Pero hay una problemática con el trabajo que trasciende el hecho de hacer algo o no. Entonces, la principal preocupación económica tiene que ver con la desocupación. Y la segunda, que sigue estando ahí, tiene que ver con la inflación. A pesar de que el índice de inflación baje, y ha bajado a niveles similares a los que había en otro momento de esta serie de 2014, la noción de que se ha conquistado un logro frágil. El solo hecho de que mañana el dólar aumente un poquito ya le genera a la gente la noción cierta de que esto va a tener un impacto en los precios. Ese músculo, ese reflejo está latente ahí y opera. Cual. Gaby, muchísimas gracias por venir a la radio. Muy interesante, y naturalmente cuando terminen de sistematizar esos datos nos lo pasas, que como siempre le damos difusión. Bien, bueno. Gabriel Coronelo Aldao, director del observatorio de la Universidad FASTA, Observatorio de la Ciudad, tirándonos muchos datos interesantes y analizando un poquito lo que dejó en la provincia, en la sección electoral y en la ciudad de Mar del Plata, la elección del último domingo.